¿Y si te dijera que todo lo que te enseñaron sobre el éxito, la felicidad y la buena vida es una mentira? Que ese vacío que sientes a pesar de tener la casa, el carro, la cuenta bancaria y el respeto social no es casualidad, sino la consecuencia inevitable de haber perseguido los objetivos equivocados durante décadas. Hace más de 2000 años, un hombre vivía desnudo en un barril en las calles de Atenas, sin posesiones, sin vergüenza, sin miedo al juicio ajeno, y era más libre que el emperador más poderoso de su época. Ese hombre era Diógenes de Sinope, y su filosofía cínica es tan incómoda, tan radical, tan contraria a todo lo que nos han vendido, que la mayoría prefiere ignorarla porque aplicarla significaría destruir completamente la vida que han construido. Pero aquí está la paradoja que te va a romper la cabeza. Tal vez esa destrucción sea exactamente lo que necesitas para finalmente empezar a vivir de verdad. Mientras tú trabajas 60 horas semanales para pagar cosas que no necesitas y mantener apariencias que te agotan, este filósofo antiguo ya había descubierto el secreto que todos buscamos pero pocos encuentran. Que la libertad interior no se compra, se conquista eliminando todo lo que nos esclaviza. Y en los próximos 60 minutos, vas a descubrir por qué las verdades incómodas de Diógenes son exactamente el antídoto contra la crisis existencial de la sociedad moderna, aunque advertencia. Una vez que veas lo que te voy a mostrar, no podrás volver a vivir en piloto automático nunca más. Imagina por un momento que todo lo que has construido durante años, esa casa más grande, ese carro último modelo, esa cuenta bancaria que creció con tanto esfuerzo, no está llenando ese vacío que sientes cada madrugada cuando despiertas. Diógenes de Sinope, ese filósofo de la antigüedad que vivía literalmente dentro de un barril, nos dejó una lección tan incómoda como necesaria: la verdadera riqueza no tiene nada que ver con acumular, sino con liberarse. Mientras tú y yo nos matamos trabajando para pagar hipotecas de mansiones que apenas habitamos, este hombre encontró en su tonel una libertad que ni los palacios de reyes podían ofrecer. Suena radical, ¿verdad? Pues eso es precisamente lo que la filosofía cínica nos enseña, que hemos confundido el medio con el fin, y ahora estamos atrapados en una esclavitud moderna disfrazada de éxito. La filosofía antigua no es solo teoría bonita para decorar frases filosóficas en redes sociales, es una herramienta práctica para el despertar de conciencia que tanto necesitamos. Diógenes incómodo, como deberíamos llamarlo, eligió ese barril no por pobreza, sino por claridad mental absoluta. Cada objeto que no poseía era una cadena menos, cada deseo que eliminaba era un paso más hacia la libertad interior que todos anhelamos pero pocos alcanzan. Piensa en esto: ¿cuántas de tus posesiones realmente necesitas versus cuántas sirven solo para impresionar a personas que, honestamente, ni siquiera te importan tanto? Esta verdad incómoda nos golpea porque revela que hemos construido prisiones hermosas y las llamamos hogar, mientras la vida auténtica se escapa entre las cuotas del banco y las apariencias que debemos mantener. Pero aquí viene lo más provocador de la filosofía oscura de Diógenes: él no solo renunció a las cosas, sino que se rió de quienes se creían importantes por tenerlas. En plena sociedad moderna, seguimos cayendo en la misma trampa que hace más de 2000 años este filósofo ya había identificado. Compramos felicidad empaquetada en cuotas, buscamos llenar el vacío existencial con objetos que prometen estatus pero entregan ansiedad. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Que mientras más acumulamos, más necesitamos acumular, porque el ego humano nunca se sacia con cosas externas. Diógenes entendió que la sabiduría antigua no está en conseguir más, sino en necesitar menos, y esa simple idea puede sonar simple pero es capaz de destruir toda la estructura sobre la cual hemos construido nuestras vidas. Ahora bien, imagínate esta escena que cambió la historia del pensamiento crítico para siempre: el hombre más poderoso del mundo conocido, Alejandro Magno, de pie frente a un vagabundo en un barril. El conquistador que había sometido naciones enteras, que tenía ejércitos a su disposición y riquezas inimaginables, le ofrece a Diógenes cualquier cosa que desee. Literalmente, cualquier cosa. Y este filósofo, sin inmutarse siquiera, le responde con una de las citas filosóficas más devastadoras de todos los tiempos: apártate, me estás quitando el sol. ¿Entiendes la magnitud de ese momento? No fue solo un desplante, fue una clase magistral de filosofía en español sobre quién realmente tiene poder y quién vive esclavizado por la necesidad de más.
Mientras Alejandro conquistaba el mundo exterior, Diógenes ya había conquistado el único territorio que importa, su propia mente. Esta historia nos confronta con una pregunta brutal que debemos hacernos después de 4 décadas viviendo para cumplir expectativas ajenas. ¿Cuánto de lo que hacemos es realmente nuestro y cuánto es solo para satisfacer las opiniones de otros? La filosofía cínica de Diógenes nos muestra que el verdadero poder no está en dominar a miles, sino en no permitir que nadie, ni siquiera el emperador más grande, domine nuestra paz interior. Piensa en todas esas veces que has dicho sí cuando querías decir no, todas esas decisiones que tomaste para quedar bien con tu familia, tu jefe, tus amigos, la sociedad. Esa es la esclavitud moderna de la que nadie habla, vivimos como prisioneros de guerra de un enemigo invisible llamado ¿qué dirán? Y hemos peleado tantas batallas por agradar a otros que olvidamos pelear por nuestra propia libertad interior. Lo fascinante de este encuentro entre el conquistador y el filósofo es que revela una crítica social que sigue vigente hoy. Confundimos ocupar espacio con tener sustancia, confundimos impresionar con importar. Alejandro podía ofrecer reinos, pero Diógenes ya poseía algo que ningún reino podía dar, la capacidad de no necesitar nada de nadie. Y mira, no se trata de convertirse en un ermitaño antisocial que vive en un tonel, sino de entender que cada vez que renunciamos a nuestra autenticidad por aceptación externa, estamos eligiendo el barril equivocado. Estamos metiéndonos voluntariamente en barriles hechos de expectativas sociales, presiones laborales y miedos al rechazo, cuando podríamos estar simplemente sentados al sol, disfrutando de la única vida que tenemos, sin pedirle permiso a nadie para ser quienes realmente somos. Pero claro, para llegar a ese nivel de libertad, primero hay que soltar cosas, y no me refiero solo a objetos materiales. Existe un momento en la vida de Diógenes de Sinope que resume toda la sabiduría antigua en un gesto tan simple que asusta. Un día, mientras bebía agua de su único plato de madera, observó a un niño que simplemente juntaba las manos y bebía directamente del arroyo. En ese instante de reflexión profunda, Diógenes arrojó su plato y exclamó algo así como: «Un niño me ha superado en simplicidad, ¿te das cuenta de lo que acaba de pasar ahí?». Un hombre que ya vivía con casi nada descubrió que todavía cargaba un peso innecesario y en lugar de justificarlo, lo eliminó inmediatamente. Mientras nosotros llenamos nuestras casas con cosas por si acaso, este tipo encontró la libertad en tirar incluso lo que parecía esencial. Esa es la filosofía incómoda que nadie quiere escuchar. Probablemente el 90% de lo que posees está contribuyendo a tu ansiedad, no a tu felicidad. Ahora conecta esto con tu vida real, con esa sensación de ahogo que sientes cuando abres el closet y no sabes qué ponerte a pesar de tener 100 opciones, o cuando pasas el fin de semana organizando cosas que ni siquiera usas. La crisis existencial de esta generación no viene de tener muy poco, sino de tener demasiado de todo, demasiadas opciones, demasiados compromisos, demasiadas notificaciones, demasiadas versiones de nosotros mismos que debemos mantener en diferentes contextos. El pensamiento radical de Diógenes nos está gritando desde hace más de 2000 años, cada objeto extra es una decisión extra, cada decisión extra es energía mental gastada. Y al final del día llegas exhausto sin haber hecho nada verdaderamente significativo. No es coincidencia que el vacío existencial que sientes se llene momentáneamente cuando compras algo nuevo, pero regresa con más fuerza días después. Estás intentando curar el síntoma equivocado con la medicina equivocada. Pero vamos a lo práctico, porque la filosofía sin acción es solo entretenimiento intelectual. Mañana mismo podrías tomar una caja y llenarla con todo lo que no has usado en 6 meses, esa cafetera que compraste para hacer café gourmet en casa y usaste 2 veces, esa ropa que guardas para cuando baje de peso. Esos libros que coleccionas para aparentar ser culto pero nunca lees. Literalmente, dona todo eso. Después, durante un mes, cada vez que vayas a comprar algo nuevo, pregúntate: ¿necesito esto o solo quiero llenar un vacío emocional momentáneo? Te sorprendería descubrir que la mayoría de tus compras son intentos fallidos de comprarte felicidad, cuando Diógenes incómodo ya había descubierto que la vida auténtica no se compra, se despoja. Y aquí viene algo todavía más incómodo: si tienes miedo de soltar cosas porque definen quién eres, entonces tu identidad está construida sobre bases más frágiles de lo que creías. Y quizás sea momento de cuestionar la vida que has estado viviendo hasta ahora.
Prepárate para esta imagen porque va a incomodarte. Diógenes caminaba desnudo por las calles de Atenas, se masturbaba en público diciendo ojalá fuera tan fácil calmar el hambre frotándose el estómago. Y cuando la gente lo criticaba, él les preguntaba por qué se avergonzaban de algo tan natural como el cuerpo humano pero no se avergonzaban de sus mentiras y hipocresías diarias. Este nivel de pensamiento incómodo no era locura. Era un ataque directo contra la vergüenza social que nos paraliza y nos convierte en prisioneros de la opinión ajena. La filosofía oscura de Diógenes de Sinope nos obliga a enfrentar una verdad incómoda. Pasamos más tiempo preocupándonos por lo que otros piensan de nosotros que viviendo realmente nuestras propias vidas. Y después de 40 años cumpliendo con expectativas, representando papeles que no elegimos, ¿cuánto de ti queda debajo de todas esas máscaras que te has obligado a usar? La crítica social más brutal que podemos hacer a la sociedad moderna es que hemos convertido la autenticidad en un acto de rebeldía, cuando debería ser lo más normal del mundo. Piensa en cuántas veces al día te censuras, no dices lo que piensas en esa reunión porque podrían juzgarte, no persigues ese sueño porque ya estás muy viejo para eso, no cambias de carrera aunque la odies porque ¿qué van a decir? La filosofía cínica nos enseña que cada vez que traicionas tu verdad por miedo al juicio ajeno, estás eligiendo una muerte lenta y silenciosa. Diógenes entendió algo que nosotros olvidamos, la gente que te juzga está tan atrapada en sus propias inseguridades que sus opiniones sobre ti dicen más de ellos que de ti. Entonces, ¿por qué seguimos dándoles tanto poder? ¿Por qué permitimos que extraños, o peor aún, conocidos envidiosos, dicten cómo debemos vivir nuestra única existencia en este planeta? Ahora viene la parte donde esto se vuelve prácticamente aplicable sin necesidad de desnudarte en público, tranquilo. Empieza pequeño, di no a una invitación que realmente no quieres aceptar, aunque quede mal. Comparte una opinión honesta en una conversación, aunque contradiga el consenso del grupo. Usa esa ropa que te gusta pero que no usas porque no es apropiada para tu edad. Cada pequeño acto de autenticidad es un paso hacia la libertad interior que Diógenes alcanzó de forma extrema. Y sí, la gente va a comentar, van a juzgar, algunos incluso se van a ofender porque tu libertad les recuerda su propia cobardía. Pero aquí está el secreto que la filosofía en español de este pensador incómodo nos revela, una vez que dejas de vivir para la aprobación ajena, descubres que la mayoría de tus miedos eran solo fantasmas. Y que del otro lado de la vergüenza social está esperando la versión más genuina y poderosa de ti mismo. Claro que esto requiere coraje, pero también requiere entender algo fundamental sobre la naturaleza humana que pocos reconocen. Cuenta la historia que Diógenes caminaba en pleno día por las calles de Atenas con una lámpara encendida, y cuando la gente le preguntaba qué diablos estaba haciendo, él respondía con una de las frases filosóficas más devastadoras: busco un hombre honesto. En plena luz del día, con una linterna, buscando algo que aparentemente no existía. Esta imagen no es solo poética, es una radiografía brutal de la condición humana que sigue vigente 2000 años después. La filosofía antigua nos muestra que Diógenes nunca encontró a ese hombre honesto porque todos estamos demasiado ocupados mintiéndonos a nosotros mismos, construyendo narrativas falsas sobre quiénes somos, qué queremos y por qué hacemos lo que hacemos. Y si eres honesto contigo mismo por un segundo, sin el autoengaño habitual, admitirás que tú tampoco encontrarías muchos hombres honestos si salieras a buscarlos hoy, empezando quizás por el que ves en el espejo cada mañana. Esta búsqueda absurda del filósofo representa el despertar de conciencia más doloroso que podemos experimentar, darnos cuenta de que vivimos rodeados de mentiras y que nosotros mismos somos los principales mentirosos. Te mientes cuando dices que estás feliz en ese trabajo que odias, te mientes cuando finges que ese matrimonio funciona. Te mientes cuando justificas por qué no persigues lo que realmente quieres con excusas disfrazadas de responsabilidad o madurez. El pensamiento crítico que Diógenes incómodo nos exige es mirarnos sin filtros y preguntarnos, ¿cuántas de mis decisiones son realmente mías y cuántas son resultado del miedo, la inercia o la necesidad de encajar? La esclavitud moderna más peligrosa no es la que te imponen otros. Es la que tú mismo te impones cuando decides que es más cómodo vivir en la mentira que enfrentar la verdad incómoda de que has estado desperdiciando años de tu vida viviendo en piloto automático. Entonces, ¿qué hacemos con esta reflexión profunda que nos deja Diógenes con su linterna absurda? Primero,
Reconoce que la honestidad radical consigo mismo es aterradora porque implica admitir todo lo que has estado evitando, que tal vez elegiste mal, que quizás has vivido para otros, que probablemente has confundido sobrevivir con vivir. Segundo, entiende que el vacío existencial que sientes no se llena con más logros externos, más reconocimiento o más posesiones. Se llena cuando finalmente tienes el coraje de ser brutalmente honesto sobre qué es lo que realmente te importa y empiezas a vivir en consecuencia. Y tercero, acepta que cuestionar la vida que has construido no es síntoma de crisis, es síntoma de que finalmente estás despertando. La filosofía cínica no ofrece respuestas cómodas ni soluciones rápidas, ofrece un espejo implacable que refleja todo lo que hemos estado evitando ver. Y justo ahí, en ese momento incómodo de confrontación total con tu propia verdad, es donde comienza la única revolución que realmente importa, la que ocurre dentro de ti cuando decides dejar de actuar y empezar a ser. Entonces, después de todo lo que hemos recorrido juntos, déjame hacerte las preguntas que realmente importan. ¿Vas a seguir viviendo en ese barril invisible hecho de expectativas ajenas? ¿O finalmente vas a tener el coraje de salir y sentir el sol en tu rostro como hizo Diógenes? ¿Cuántos años más vas a postergar tu vida auténtica esperando el momento perfecto que, seamos honestos, nunca va a llegar? Mira, la filosofía cínica no te pide que abandones todo y vivas en la calle, te pide algo mucho más radical, que seas brutalmente honesto contigo mismo sobre qué estás haciendo con los días que te quedan en este planeta. Porque aquí está la verdad incómoda final, cada día que pasa viviendo en automático, cumpliendo roles que no elegiste, acumulando cosas que no necesitas y evitando conversaciones que debes tener. Es un día que nunca vas a recuperar. ¿Qué vas a hacer diferente mañana? No me refiero a cambios gigantes e imposibles, sino a esa primera decisión pequeña pero honesta que te acerca a la libertad interior en lugar de alejarte de ella. ¿Vas a tener el coraje de tirar tu plato metafórico, esa cosa que cargas solo por inercia? ¿Vas a decir esa verdad que has estado callando por miedo al rechazo? ¿Vas a cuestionar seriamente si la vida que estás viviendo es la vida que realmente quieres vivir? Porque Diógenes incómodo no te ofrece comodidad, te ofrece algo infinitamente más valioso. La posibilidad de despertar de esa esclavitud moderna disfrazada de éxito y finalmente empezar a vivir con propósito genuino antes de que sea demasiado tarde. Este es solo el comienzo de un camino de pensamiento crítico y reflexión profunda que puede transformar completamente tu existencia. Si estas ideas te removieron algo por dentro, si sentiste que finalmente alguien está hablando de las verdades que todos evitan, entonces necesitas suscribirte a este canal ahora mismo y activar las notificaciones. Porque vamos a seguir explorando la sabiduría antigua, las filosofías incómodas y el pensamiento radical que te ayudarán a llenar ese vacío existencial con algo real, no con más distracciones superficiales. La pregunta ya no es si puedes cambiar tu vida, la pregunta es si vas a tener el coraje de hacerlo. Diógenes caminó desnudo por Atenas buscando un hombre honesto y nunca lo encontró. No seas parte de esa estadística. Sé ese hombre o esa mujer honesta que él buscaba. Tu barril te está esperando, pero esta vez, que sea el barril correcto, el de la libertad, no el de la esclavitud disfrazada de comodidad.